Gracias por acompañarnos una vez más en Historias sobre la Noche, querida comunidad, de todo corazón. Gracias por estar aquí y seguir formando parte de este rincón tan nuestro. Como siempre, espero que estén pasando un buen momento y que todo vaya de maravilla. Y si hoy no es uno de esos días fáciles, si cargas con alguna pena o te espera una semana pesada, quiero enviarte un abrazo cálido, no solo de mi parte, sino de todos los que compartimos este espacio. Espero que sientas el cariño y la compañía de esta gran familia. Por ahora, deja a un lado las preocupaciones y regálate estos minutos de misterio y escalofríos. Relájate, ponte cómodo y deja que los relatos que hemos preparado te envuelvan por completo. Es momento de adentrarnos, juntos, en nuevas historias sobre la noche. Hola a toda la comunidad, muy buenas noches. El relato que les traigo hoy lo viví en carne propia cuando estaba en la universidad, en una pequeña ciudad de las altas montañas del centro de Veracruz, Huatusco, para ser exactos. Como era costumbre por aquel entonces, regresaba ya muy tarde, a altas horas de la madrugada, viniendo de la casa de quien era mi novia en ese tiempo. Serían entre la 1 o 2 de la mañana, ¿no? Recuerdo bien, pero el camino era muy corto. En realidad, no me tomaba más de 15 minutos llegar a la pequeña casa que rentaba con unos amigos. Yo era foráneo, como solemos llamar a los que no somos del lugar. La noche estaba helada y cubierta de neblina, algo muy común por esa zona del estado. Aunque para mí era normal caminar ese trayecto casi a diario, esa noche una inquietud y un miedo profundo se apoderaron de mí. El camino fue normal hasta llegar a la Alameda. Todavía a esa hora se ve gente haciendo ejercicio allí, pero cuando tuve que cruzar el tramo conocido como el Lienzo Charro, viví una sensación de terror que jamás había experimentado en mi vida. Para quienes no conocen el lugar, es una calle recta, larguísima, de unos 300 metros. De un lado hay una finca espesa y del otro una barda interminable de esquina a esquina. La recta termina en forma de T, chocando con el portón de la transportadora Jacomé. Hacia la derecha está el motel Girasol y hacia la izquierda mi casa, que quedaba detrás de la finca, frente a un taller mecánico. Durante todo el camino por esa recta siempre acostumbraba ir pegado a la barda, porque el lado de la finca me daba un miedo tremendo. Esa noche caminé todavía más rápido que de costumbre. Sentía, con cada fibra de mi cuerpo, que alguien venía tras de mí. Volteaba hacia la finca, porque juraría que alguien me estaba observando desde la oscuridad. Estoy seguro de que algo venía caminando a mi par entre los árboles, pues veía cómo las ramas se movían, como si algo pesado se abriera paso entre ellas. Quizás era la soledad absoluta, pues era la única alma que deambulaba por ahí a esas horas, y con esa niebla espesa, el ambiente se sentía verdaderamente tétrico. Ese tramo se me hizo eterno hasta llegar al final de la calle, justo frente al portón de la transportadora. A pocos metros había un poste con un foco que soltaba una luz tenue y amarillenta, y recargado en él se encontraba una figura. Por el porte y la silueta, noté que era un hombre de edad avanzada, con la cabeza gacha, como si estuviera fumando. Tenía que pasar junto a él y, aunque me daba una espina muy mala, me aterraba más caminar del lado de la finca. Así que seguí. Buenas noches, solté al pasar a su lado, pero no respondió. Crucé la calle hacia el taller mecánico, sintiendo cómo aquel hombre clavaba su mirada helada en mi espalda. Entonces noté algo verdaderamente extraño. Los dos perros que siempre salían a ladrarme, esta vez ni se inmutaron. Eran dos pitbulls territoriales que a veces ni me dejaban entrar a la calle. Y no solo eso, escuché algo que me congeló la sangre. Los dos estaban llorando. Me asomé debajo de la camioneta que estaba en la entrada y ahí estaban escondidos, temblando. Lloraban en silencio y podía ver el terror absoluto reflejado en sus caras. Quise sacarlos de ahí. Luna, Nerón, vengan, les dije, pero los pobres animales no se atrevían ni a moverse. De pronto empezaron a aullar y una risa gélida estalló justo a mis espaldas. La risa seca de un anciano. Los perros comenzaron a gemir y a temblar.
todavía más. Me repetí a mí mismo: no se te ocurra voltear, muévete, corre, entra ya. Pero la curiosidad mórbida por saber qué estaba detrás de mí pudo más. A veces todavía me arrepiento de haberlo hecho, porque lo que vi me dejó paralizado de puro terror. Bajo la escasa luz que arrojaba el foco de aquel poste, estaba esa figura encorvada, pero mucho más alta de lo normal. El mismo hombre, con la mirada clavada en el suelo, por el ángulo en el que sostenía la cabeza. La única luz que le iluminaba el rostro revelaba una sonrisa macabra de oreja a oreja. Luego pude verlo bien. Tenía la mirada perdida, vacía, pero no dejaba de reír. No supe qué hacer. Me quedé helado, sintiendo cómo el miedo me recorría cada músculo. Nunca, nunca había sentido nada igual en mi vida. Y aunque soy de los que creen estas cosas, jamás imaginé que me tocaría vivirlo en carne propia. Ahí estaba yo, petrificado, por el miedo ante aquel hombre, ante aquella cosa, algo que no podía explicar, algo que irradiaba una maldad que hacía temblar a todo ser viviente a su alrededor. Con una mano tanteaba buscando las llaves en el bolsillo. Quería huir, pero mis piernas no me respondían. De repente, dos gruñidos salvajes irrumpieron en la oscuridad y los perros se abalanzaron sobre aquello, enfurecidos. En ese instante reaccioné y corrí desesperado hacia el portón, buscando la entrada de mi casa. Frente a ella había un árbol de mango inmenso. Los nervios me hacían torpe, no podía abrir la puerta. Y justo cuando lo logré, escuché como algo aleteaba pesadamente y caía sobre las ramas del árbol. Al entrar y mirar por el cristal de la puerta, vi ahí arriba un pájaro del tamaño de una persona, y luego cómo emprendía el vuelo para alejarse. Mis compañeros ya dormían, así que ni me molesté en despertarlos. Esa noche me acosté dándole vueltas a lo que me acababa de ocurrir, pero conforme pasaban las horas, me fui sintiendo un poco más tranquilo, hasta que finalmente caí dormido. Quisiera decir que en mis sueños escuché carcajadas que me despertaron, pero no fue así. Más que escucharlas, las sentí en los huesos. Al abrir los ojos, vi a una mujer sentada sobre mi pecho con el cabello suelto cubriéndole el rostro, clavándome algo parecido a un hueso, afilado mientras se reía con malicia. Mis gritos de desesperación pudieron escucharse hasta en la casa de al lado, y cuando por fin reaccioné, mi amigo Mateo estaba sacudiéndome y gritándome para que volviera en sí. Me dijeron que estaba soñando. Cuando me calmé, ya menos agitado, pero aún empapado en sudor frío, le conté lo que me había pasado momentos antes. Él solo me respondió: Uf, ni sabes dónde te metes. ¿Quién te manda andar a estas horas? Hace unos 4 años regresé a Huatusco por mi titulación. Al ir en el taxi rumbo a la escuela, pasamos por el lugar exacto donde viví esta experiencia que hoy les comparto. Pasamos justo por aquel lugar donde viví la experiencia que hoy les comparto. Fue un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Entonces, recordé con una claridad escalofriante todo lo que viví esa noche. Aunque muy pocos conocen esto, y seguramente me tomarían por loca, hoy he decidido compartirlo con ustedes. Buenas noches. Hola a todos. Sigo este canal desde hace 4 años, pero apenas hoy me atrevo a liberar esta historia. ¿Ustedes son conscientes de cuál es su primer recuerdo? ¿Con quién jugaban cuando eran niños pequeños, por ejemplo? Yo sí. Verán, vengo de un pueblito cerca de Matehuala, hacia el norte, justo en los límites con Nuevo León. Aquel lugar es sumamente antiguo, de los tiempos en que la minería era la actividad principal y lo convirtió en un sitio próspero. Allí vivían hacendados muy ricos, empresarios mineros y familias influyentes que presumían sus casas de campo. Ya se imaginarán la clase de historias que se susurran en un sitio así, lleno de ecos del pasado. Mi relato comienza con mis padres. Ellos eran muy jóvenes, pero ya tenían 3 hijos cuando yo nací. La situación era precaria. Mi papá, desesperado por no tener trabajo y con 4 bocas que alimentar, recibió apoyo del párroco de aquel entonces. Nuestro pueblo alberga un santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe, edificado sobre tierra maldita, un antiguo cementerio.
Y no, no es un cliché, es una realidad aterradora. Incluso en el baño de la casa del sacristán, el techo estaba construido con restos de lápidas antiguas. Podía leerse claramente la inscripción: aquí yacen los restos de doña María de Martínez. Resulta que mis padres se mudaron a ese santuario para encargarse de su cuidado. Mi mamá me contaba que sucedían cosas espeluznantes. Era común ver monjes franciscanos caminando por el patio, o figuras con velas encendidas en las manos, que flotaban, porque no tenían pies. Por necesidad, tuvieron que aprender a vivir entre sombras. Pero lo que voy a relatarles ocurrió cuando apenas tenía mis primeros recuerdos. Mi hermano menor acababa de nacer, y había algo que siempre estaba conmigo. Era una niña preciosa que me acompañaba, alguien a quien mi mamá y mis hermanos terminaron acostumbrándose. Yo no paraba de hablar de ella. La incluía en cada juego y no permitía que nadie se sentara a mi lado. Ese sitio era suyo. Recuerdo describirla con bucles perfectos, vestida con tela escocesa y encajes, pero con aparatos ortopédicos de metal en los pies. Intenté explicarle a mi mamá, con mi vocabulario de niña de 4 años, cómo era ella, y mi mamá, con una calma que ahora me hiela la sangre, me decía: no seas tontita, mija, si eres tú. Todas las noches, esa niña aparecía en mi recámara, la misma donde dormía con mis padres y mi hermanito. Nos poníamos a jugar en la sala, juegos aparentemente normales. Jamás sentí miedo porque no entendía que ella no pertenecía a este mundo. La atmósfera se tornó sombría cuando ella ya no solo quería jugar conmigo, me empezó a exigir que llevara a mi hermano, y yo me negaba porque él apenas estaba aprendiendo a caminar. Mi mamá notaba que, algunas mañanas, mi hermano amanecía con los pies atrapados entre los barrotes de la cuna. Siempre hablaba de ella, la incluía en todos mis juegos y no permitía que nadie se sentara junto a mí, porque ese, ese sitio era exclusivamente suyo. Aún recuerdo describirla con sus rizos, su vestido de tela escocesa con encajes y aquellos pesados aparatos ortopédicos que le aprisionaban los pies. También recuerdo intentar explicarle a mi mamá, con mi vocabulario limitado de niña de 4 años, cómo era ella, y a mí, mamá, responderme con tono cortante: no digas tonterías, mija, si esa eres tú. Todas las noches, esta niña aparecía para visitarme en mi habitación, la cual compartía con mis padres y mi hermano pequeño. Sentía su aliento frío al acercarse. Nos poníamos a jugar en la sala, juegos que parecían normales aunque el ambiente se volvía pesado. Jamás sentí miedo, ni un ápice de temor. Es que a esa edad no comprendía que ella no pertenecía a este mundo. Todo comenzó a tornarse siniestro, cuando ya no solo me pedía jugar conmigo, también me exigía que llevara a mi hermano, y yo me negaba, porque él apenas daba sus primeros pasos y me daba mala espina. Dice mi mamá que empezó a notar con horror que algunas mañanas mi hermano aparecía con los pies atrapados entre los barrotes de la cuna, pero ella lo atribuía a los celos de mi hermana mayor, de 7 años, quien supuestamente se peleaba por estar en la cuna. Mamá no tenía idea de qué clase de sombra estaba intentando arrastrar a ese bebé de la cuna, aunque pronto lo descubriría. Llegó el día de la feria del pueblo, 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Asunción. Mis padres cometieron un descuido, una imprudencia imperdonable. Cuando todos se durmieron, mi hermano pequeño y yo decidimos complacer a mis hermanos mayores, dando una vuelta rápida a la feria antes de volver. Es que mis hermanos se morían de ganas por ir. Mi mamá salió primero con los niños. Luego mi papá, cargando un pesado madero de las vías del tren, bloqueó la puerta por dentro y después saltó la barda para alcanzarlos. Recuerdo que esa noche la niña, aquella niña que solía visitarme, me despertó y me susurró que sería la última vez que nos veríamos. Me preguntó si conocía el camino a casa de mi abuela, y yo le dije que sí, que podía ir yo sola. Ella insistió en que me llevara a mi hermano, me explicó cómo sacarlo de la cuna, que me lo llevara conmigo. Tan inocente como era, no me pareció extraño y ni siquiera me pregunté quién había abierto las puertas para que pudiéramos salir. Ya fuera, le pedí a mi amiga que me acompañara y ella solo me respondió: yo no puedo salir, solo hasta aquí puedo llegar contigo.
Sin entender por qué, caminé hasta casa de mis abuelos. Mi abuela me abrió y se quedó helada al verme ahí, sola y con mi hermano en brazos. Le conté lo sucedido, que despertamos sin nadie, que mi amiguita me despertó y me ordenó que fuera a su casa. Ella se molestó mucho, nos dejó pasar, pero por el coraje que sentía, decidió no ir a avisarle a mis papás. Mi mamá no era precisamente su favorita. A ver qué hacen cuando lleguen a casa y vean cuando mis padres y mis hermanos llegaron a casa. Apenas unos minutos después se toparon con la visión más aterradora que jamás hayan presenciado en sus vidas. No, no era por nuestra ausencia. No eran las puertas abiertas de par en par, sino lo que nos observaba desde las sombras, aquellas que había cerrado con tanto esmero. No es que nuestra casa estuviera envuelta en llamas, pero el escándalo fue atroz. La gente comenzó a amontonarse, gritando y tratando de sofocar aquel incendio infernal. Mis abuelos se percataron del caos y corrieron hacia allá. Mis padres estaban tan desesperados y aliviados de vernos, a salvo que ni siquiera se detuvieron a pensar quién nos había abierto, quién demonios me despertó a mitad de la noche, o cómo logré salir de aquel cuarto cerrado. Este suceso me taladra la mente, haciéndome dudar si esa niña era solo un producto de mi imaginación infantil. Pero, ¿quién era ella? ¿Qué era realmente? ¿Un ángel o un alma en pena que quedó atrapada en el horror? ¿Cómo murió esa pequeña? Hasta hoy, ese es uno de los recuerdos más gélidos y nítidos de mi infancia, aunque jamás volví a verla. Mis padres, cargando con la culpa de su imprudencia, casi nunca mencionan lo ocurrido, pero yo no olvido. Jamás podré borrar esa sombra de mi memoria. Gracias a ella, a esa extraña aparición, mi hermano y yo seguimos respirando hoy. Nosotros también seguimos aquí, comunidad. Gracias por escucharme y si ustedes han tenido una experiencia tan aterradora como esta, ya lo saben, por favor no duden en compartirla con nosotros. Recuerden que en mis redes personales, aunque no hablo solo de terror, será un gusto saludarles. Me encuentran como Walsh en todas partes. Las cuentas oficiales de historias sobre la noche son RDLN Oficial en todas las plataformas del universo. Y recuerden, si entran a nuestro sitio web rdlnoficial.com, encontrarán un formulario para compartirnos su experiencia de la forma más sencilla posible. Este año queremos recopilar más historias que nunca para contar. Como siempre, espero que no hayas encendido la luz, que sigas escuchándonos en absoluta oscuridad, porque aún nos queda un relato más esta noche. Mi historia es exageradamente corta, quizás, pero necesito desahogarla con la comunidad de historias sobre la noche. ¿Alguna vez han visitado la casa de sus abuelos o de un familiar muy mayor para encontrarse con esas figuras decorativas que tanto gustaban a la gente de antes? De esas que ahora nos parecen extrañas, inquietantes y, en algunos casos, aterradoras. Lo pregunto porque en la casa de la suegra de mi tía, a donde voy constantemente, porque paso los fines de semana con ella, hay varias figuras de porcelana que representan vagabundos. Son bonitos, sí, muy detallados, pero también extraños. Por alguna razón, me provocaron un escalofrío indescriptible desde la primera vez que los vi. Esto que voy a contarles ocurrió en 2019, cuando yo apenas tenía 12 años. Se organizó una fiesta en la casa de enfrente a la de la suegra de mi tía y aquello terminó convirtiéndose en una celebración que invadió toda la calle. Llegó muchísima gente. Cuando empezó a caer la noche, les dije que iría a descansar un poco. La suegra de mi tía me indicó que podía dormir en su cuarto, al fondo de todo, asegurándome que allí no me llegaría el ruido de la fiesta. Acepté y caminé hacia allá. Recuerdo que abrí la puerta principal y me sorprendió un silencio sepulcral. Crucé el largo pasillo hacia las recámaras y de pronto escuché algo, música, voces, muy claras, como si alguien se hubiera metido a escondidas. Eran dos, claramente sostenían una conversación. Me di cuenta de que provenían de la habitación, del fondo, hacia donde yo me dirigía. Abrí la puerta sin dudar, pensando que solo había alguien ahí, algún intruso que se había colado, pero no.
No había nadie. Todo estaba igual que siempre, con una excepción aterradora. Una de las figuras de vagabundos que esa señora coleccionaba estaba en otra posición, mirando directamente hacia la puerta, hacia mí. Yo conocía esa figura a la perfección. Sabía exactamente cómo y dónde estaba siempre. Se había movido. Intenté convencerme de que era el cansancio o mi imaginación, pero, presa del pánico, preferí ir a dormir a otro cuarto. Al día siguiente le comenté a la señora sobre lo que había imaginado o soñado la noche anterior. Ella simplemente sonrió, como si mi inocencia le causara gracia. Ya te asustaron mis niños, pero no son malos. Solo tienes que acostumbrarte a ellos y a sus travesuras. No me dio más explicaciones. Aunque sigo visitando esa casa, no me ha vuelto a pasar nada, pero eso sí, evito a toda costa entrar sola a esa última habitación. Hemos llegado al final de esta noche de relatos. Si alguna de estas experiencias logró erizarte la piel o acompañarte por un momento, te invito a suscribirte al canal para no perderte las próximas pesadillas. Y si hubo varias historias que realmente te perturbaron, considera compartir este video con familiares o amigos. Cada persona nueva que se une ayuda a que esta comunidad siga creciendo y manteniendo vivo este espacio de oscuridad. Gracias por dedicar parte de tu tiempo a escuchar estas narraciones. Espero que hayas pasado un momento inquietante y que nos volvamos a encontrar muy pronto en una nueva recopilación de historias. Que tengas una noche sumamente pesada. Cuídate mucho y hasta la próxima.